Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de citología. Hoy vamos a tratar el transporte de moléculas a través de las membranas biológicas. Las células, como bien sabes, disponen de mecanismos de transporte a través de su membrana plasmática. Estos mecanismos les permiten incorporar las sustancias necesarias para que puedan funcionar, así como poder eliminar los desechos que se generan en su metabolismo. Se van a distinguir tres modalidades de transporte: el transporte activo, el transporte pasivo y el transporte mediado por vesículas o transporte de grandes macromoléculas. En este esquema podéis ver en detalle de lo que vamos a tratar. Por un lado vamos a hablar del transporte de moléculas de bajo peso molecular. Para eso hablaremos de transporte pasivo en dos modalidades, que es la difusión simple y la difusión facilitada. La ósmosis es un tipo de transporte pasivo, como ya lo hemos visto, no lo vamos a tratar aquí. El transporte activo, vamos a estudiar la bomba de sodio-potasio. Cuando las moléculas son de elevado peso molecular, por ejemplo, una mitocondria, un resto de mitocondria, una bacteria, un virus, un resto de bacteria, por ejemplo, se van a producir dos tipos de transporte: exocitosis y endocitosis. Y dentro de la endocitosis vamos a distinguir entre una fagocitosis, una pinocitosis y una endocitosis mediada por receptor. Bien, comenzaremos con el transporte de moléculas de bajo peso molecular, que, si recordáis, podía ser de dos tipos: el transporte pasivo y el transporte activo. Bien, el transporte pasivo es un transporte que se produce siempre de manera espontánea, es decir, no implica gasto energético por parte de la célula. Por lo tanto, ocurre a favor de un gradiente electroquímico, es decir, las moléculas se van a desplazar siempre por difusión desde la zona donde hay muchas, es decir, donde hay mayor concentración, hasta la zona donde hay menor concentración. Daros cuenta en el dibujo que tenéis a la izquierda, en la difusión, cómo las moléculas que están más a la izquierda están difundiéndose hacia la derecha, ¿vale? Porque lo están haciendo desde la zona más concentrada a la zona menos concentrada. La velocidad de difusión es más alta cuanto mayor diferencia de gradiente existe a ambos lados de la membrana. El transporte pasivo se puede llevar a cabo mediante dos mecanismos, que son la difusión simple y la difusión facilitada. Mediante la difusión simple, las moléculas atraviesan libremente la membrana plasmática. Es la forma de transporte de las que se sirven las moléculas solubles en lípidos. Por ejemplo, las moléculas polares pequeñas, como pueden ser el etanol, o gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. Es decir, daros cuenta que es un transporte que es libremente atravesando la membrana plasmática. Por otro lado, tenemos la difusión facilitada. Los iones, como pueden ser el ion catión sodio, Na+, el catión potasio, K+, o el catión calcio, Ca2+, y otras moléculas polares o cargadas, no pueden atravesar el entorno hidrofóbico de la bicapa lipídica, por lo que intervienen una serie de proteínas sin gasto energético. Unas proteínas que pueden intervenir son las llamadas proteínas en canal o llamadas porinas. Estas proteínas forman poros de apertura regulable en la membrana. Se trata de la forma de transporte de los iones a través de canales iónicos y del agua por acuaporinas. En este tipo de transporte, el agua atraviesa la bicapa por ósmosis, desde el medio más diluido al más concentrado, ya que la membrana celular es semipermeable. Fijaros cómo son proteínas, ¿vale? Aquí en esta imagen lo podéis ver, son proteínas en canal o porina. También tenemos las llamadas permeasas o carriers. Se unen a las moléculas en un lado de la membrana. A continuación sufren un cambio de conformación reversible que permite que la molécula atraviese la membrana. Finalmente las liberan al otro lado. Constituyen la forma de transporte de azúcares como la glucosa, de aminoácidos o nucleósidos, ¿vale? Es decir, fijaros aquí, por ejemplo, en este caso, la difusión facilitada, la molécula se uniría a este lado, la proteína sería como una especie de puerta corrediza, transportaría la molécula al interior y vuelve a recuperar la proteína la forma adecuada. Bien, aquí tenéis en resumen lo que es la difusión simple. Recordad que en ambas, tanto en la simple como en la facilitada, se produce de manera espontánea, sin gasto energético y siempre a favor de gradiente electroquímico.
Bien, aquí tenéis un resumen de la difusión facilitada mediante proteínas en canal o porinas y mediante proteínas permeasas o carrier. ¿Vale? Aquí tenéis un resumen también con las características más importantes que hemos estado viendo de la difusión facilitada. Bien, antes de seguir con el transporte activo, quiero insistir un poco en lo que es un gradiente químico o gradiente de concentración, gradiente eléctrico y gradiente electroquímico. Fijaros en esta imagen como a la izquierda, en lo que llamamos el depósito A, tenemos una alta concentración de moléculas de glucosa, mientras que en el de la derecha tenemos una baja concentración de moléculas de glucosa. Entonces, de forma espontánea, ¿vale?, a favor del gradiente, ¿vale?, las moléculas de glucosa van a ir desde la zona más concentrada a la zona menos concentrada. Eso se produce a favor del gradiente. Si yo quisiera pasar una molécula que está en el recipiente B al recipiente A, estaríamos en contra de gradiente, es decir, porque lo estoy haciendo desde donde hay menos a donde ya hay mucho. Entonces, eso implicaría un gasto energético, ¿vale? Es decir, pasar de B a A sería contra gradiente químico. Bien, en este caso, fijaros que tenemos cargas eléctricas. En el recipiente B tenemos muchísimas cargas positivas y en el recipiente A tenemos muchísimas cargas negativas. Si yo quiero pasar cargas positivas del B al A, lo hago a favor del gradiente eléctrico en este caso. Si quiero pasar cargas negativas de A a B, lo hago a favor del gradiente eléctrico. Si quiero pasar cargas negativas de B a A, lo hago contra gradiente eléctrico. Y si quiero pasar cargas positivas de A a B, lo hago contra gradiente eléctrico. ¿De acuerdo? Bien, y por último, cuando tenemos sustancias como los iones, que tienen parte química y parte iónica, hablamos de un gradiente electroquímico. Es lo mismo. Si yo en este caso quisiera pasar, por ejemplo, moléculas de sodio desde el recipiente B al A, lo hago contra gradiente. Perdón, del B a A lo hago a favor de gradiente. Si lo hago de A a B, lo hago contra gradiente. ¿De acuerdo? Es decir, en este caso lo hago a favor de gradiente. Y si quiero pasar iones cloro, es decir, aniones cloruro, desde el recipiente A al B, lo hago a favor de gradiente. Bien, entonces distinguís entre gradiente químico, sustancias como la glucosa, gradiente eléctrico, cargas eléctricas, y gradiente electroquímico, iones. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez entendido eso, vais a entender fácilmente lo que es el transporte activo. El transporte activo no se da de forma espontánea, como ocurría antes, sino que requiere un gasto energético por parte de la célula. Se produce, por tanto, en contra de gradiente electroquímico. Las moléculas son bombeadas con la intervención de unas proteínas transmembrana, es decir, esas proteínas que atravesaban de lado a lado la membrana, denominadas ATPasas. Estas proteínas consumen ATP, adenosín trifosfato, desde la zona de menor concentración hasta la de mayor concentración. Recordad que es contragradiente. Las proteínas ATPasas obtienen la energía para poder realizar el transporte en contra del gradiente mediante la hidrólisis de este ATP. El transporte activo más característico es lo que conocemos como bombas iónicas. Una de ellas es la bomba sodio-potasio. Las bombas iónicas son ATPasas, es decir, proteínas transmembrana, especializadas en el transporte activo de iones a través de la membrana. Es decir, aquí fijaros, tenéis en verde lo que sería una bomba. Esto es una bomba iónica. Esta bomba, que es una proteína transmembrana, está especializada en transportar iones desde un lado a otro de la membrana. ¿Vale? La bomba más importante, la bomba iónica más importante es la bomba sodio-potasio, que está presente en todas las membranas de las células animales. Esta bomba mantiene unas concentraciones más altas de potasio en el interior de la célula y de sodio en el exterior, ya que por cada ATP hidrolizado se bombean 3 cationes sodio al exterior e introduce 2 cationes potasio al interior de la célula. ¿Vale? Fijaros aquí. Aquí se produce un cambio conformacional en la bomba y ahora, gracias al ATP que se hidroliza, ¿vale?, fijaros cómo los iones potasio, 2 iones potasios entran y, ¿vale?, salen 3 cationes sodio. ¿De acuerdo? Bien, eso es la bomba sodio-potasio. Repetimos. Esta bomba lo que hace es mantener unas concentraciones más altas de potasio en el interior de la célula y de sodio en el exterior. ¿Vale? Por cada ATP hidrolizado se bombean 3 cationes sodios desde dentro de la célula afuera.
y se introducen dentro de la célula dos cationes potasios al interior, siempre con la hidrólisis del ATP. Las principales funciones de la bomba sodio-potasio son, por un lado, mantener el equilibrio osmótico y el volumen celular. El citoplasma de la célula contiene una alta concentración de moléculas orgánicas que se compensa gracias al continuo bombeo de sodio hacia el exterior de la célula. Esto mantiene una baja concentración intracelular de iones e impide la entrada masiva de agua por ósmosis. Y por otro lado, genera y mantiene el potencial eléctrico de la membrana celular, cuyo valor está alrededor de unos menos 90 milivoltios, pues el exterior de la célula presenta carga positiva respecto al interior. Esta diferencia de potencial es el fundamento en la propagación de las señales eléctricas en los nervios y en los músculos. ¿Vale? Bueno, vamos a ver por último el transporte de macromoléculas o el transporte mediado por vesículas. El transporte de macromoléculas y de partículas de gran tamaño implica unas deformaciones de la membrana plasmática que son visibles al microscopio electrónico. Tiene lugar a través de vesículas rodeadas de membrana en cuyo interior se desplazan las sustancias que entran o van a salir de la célula. Existen dos grandes modalidades, que son la endocitosis y la exocitosis. Fijaros en primer lugar en la exocitosis. La exocitosis es la expulsión de partículas incluidas en una vesícula al exterior de la célula. Esa vesícula está formada por unidad de membrana, esa bicapa lipídica. Estas partículas que se expulsan son sustancias de desecho o metabolitos, es decir, hormonas, neurotransmisores, que fabrica la propia célula y que se destinan a regular el funcionamiento de otras células. Una vez que la sustancia se ha incluido en una vesícula de exocitosis, esta emigra, como estáis viendo, hacia la superficie celular hasta que entra en contacto con la membrana plasmática, por lo tanto, la renueva la membrana plasmática. En ese momento, la membrana de la célula y la de la vesícula se van a fusionar, de modo que el contenido de la vesícula se libera al medio extracelular y la membrana de la vesícula se incorpora a formar parte de la membrana plasmática. Mediante este proceso se pierde superficie de la membrana plasmática y se gana mediante la exocitosis, ¿vale? Es decir, por la endocitosis se pierde y por la se pierde parte de la membrana y por la exocitosis se gana. Y por último, fijaos, aquí tenemos la exocitosis en un organismo unicelular, por ejemplo una ameba, y por último tenemos la endocitosis. La endocitosis es la entrada de partículas al citoplasma celular mediante las vesículas que se han formado a partir de la membrana plasmática. Según la naturaleza de las partículas que se van a englobar y del tipo de vesícula que se origine, se distinguen tres mecanismos de endocitosis, que son la fagocitosis, fago quiere decir comer célula, fago comer, citosis célula, la pinocitosis, pino es beber, citosis célula, y la endocitosis mediada por receptor. En este caso tenéis la fagocitosis. La fagocitosis, como estáis viendo en la imagen, es la entrada en la célula de partículas grandes, como nutrientes, microorganismos o restos celulares, mediante la emisión de expansiones citoplasmáticas rodeadas por membrana, que se llaman pseudópodos, falsos podos pies. Estos rodean a la partícula de modo que queda incorporada al interior de la célula en una gran vesícula llamada fagosoma, que se fusionará después con un lisosoma para la digestión de la partícula. La pinocitosis consiste en la captación de fluidos extracelulares o macromoléculas a través de invaginaciones de la membrana plasmática. Así se forman pequeñas depresiones denominadas caveolas en las que se quedan esos compuestos. Posteriormente, la invaginación se estrangula y se transforma en una vesícula de pinocitosis interior. Para que podáis ver en la modalidad de endocitosis mediada por receptor, os recomiendo que veáis este vídeo, lo voy a poner también en la Moodle, es un enlace a un vídeo, viene en inglés, pero viene muy bien explicado, donde podéis ver esta endocitosis mediada por receptor, que es un mecanismo de entrada selectivo de macromoléculas específicas. No he puesto ninguna foto, pues no tenía ninguna foto que fuese muy clara. Estas macromoléculas específicas denominadas ligandos, mediante su unión a receptores específicos de la superficie celular, son los que van a provocar esas entradas. Estos se acumulan en depresiones revestidas internamente por una proteína filamentosa llamada clatrina. Las depresiones, tras la unión de ligandos, se invaginan y originan pequeñas vesículas llamadas endosomas. Aunque esto parece un poco más complicado, yo os recomiendo que veáis el vídeo de esa endocitosis mediada por receptor, que lo voy a poner en un link aparte. Bueno, espero que ya os hayáis enterado del transporte, no olvidéis de mirarlo porque además es un contenido que hay que ver mucho en la web.